Capítulo 33. Se organiza el gobierno de Michoacán. Se organiza en Michoacán el gobierno constitucionalista. Llamado por el general Joaquín Amaro por conducto de mis amigos Medina y Corona, como dije en el capítulo anterior, me expresó sus deseos de que yo colaborara en la administración que se iniciaba después del triunfo obtenido en los campos de Celaya. Acepté con gusto y desde luego fui presentado al general Alfredo Elizondo, quien venía designado gobernador de Michoacán por el general Obregón. Elizondo me ratificó la invitación de Amaro y a su vez me presentó con dos de sus más allegados colaboradores, el profesor Candor Guajardo, que se haría cargo de la Secretaría General de Gobierno, y el profesor y general Gabriel Cervera, jefe del Estado Mayor de Elizondo. Los principales elementos del gobierno quedaron designados esa misma tarde, siendo los siguientes: prefecto político de Morelia, coronel José Álvarez y Álvarez; tesorero del Estado, don Asiano Carreón, muy conocedor del ramo hacendario y que había concurrido a los combates de Celaya; administrador de rentas del distrito, Vicente Medina; oficial mayor del gobierno, licenciado José Gaitán Corona; jefe de la oficina agraria, ingeniero Ponciano Pulido; jefe de la oficina de bienes intervenidos, general Francisco de P. Berlanga; director general de instrucción pública, profesor Jesús Romero Flores; y director del periódico oficial, doctor Cayetano Andrade, que a su vez iba a dirigir, como en efecto lo hizo, el diario de la Revolución, El Renovador. Todos nos hicimos responsables de que los elementos que fueran admitidos en nuestras respectivas oficinas no hubieran tenido ligas con los enemigos del constitucionalismo y que fueran personas capaces para el desempeño de sus respectivos cargos. Hago esta digresión, que parecerá inoportuna, para recordar a aquellos hombres que en un momento decisivo no vacilaron en ponerse resueltamente de parte de la causa carrancista, cualquiera que hubiera podido ser el resultado final de la dura contienda que se estaba librando en toda la extensión de la República entre Carranza, Villa y Zapata. Recuerdo que todos y cada uno de aquellos hombres que dejo mencionados no pensaron en otra cosa que en el bien de la patria, a la que querían ver grande, fuerte y respetada bajo la sombra de la bandera de la Revolución. Todos ellos eran hombres carentes de bienes de fortuna, no tenían más riqueza que sus ideales y su honradez. Ninguno de ellos tomó un solo centavo de nadie. Pobres salieron de sus puestos después de estar en ellos más de 2 años. Carreón, que manejó muchos miles de pesos, murió en el desempeño de un puesto hacendario. El licenciado Gaitán Corona y el profesor Guajardo fallecieron como empleados en los ramos judicial y educativo, respectivamente. Así, cada uno de ellos, los que ya murieron y los que aún vivimos, no tenemos más que la satisfacción de haber contribuido con nuestro pequeño esfuerzo a consolidar un régimen que creímos justo y que es el que hasta hoy gobierna a nuestro país, régimen que ha forjado una nueva patria en la que todavía estamos luchando por afianzar los ideales de la lucha, a saber, tierras para los campesinos, garantías para los trabajadores asalariados, educación para las clases proletarias y el respeto de los pueblos extranjeros para nuestro derecho. Trabajos en el ramo educativo. El profesor Candor Guajardo, que después fue muy conocido por haber sido director de educación en el Distrito y Territorios Federales, era originario de Coahuila,
como lo eran también de ese estado Elizondo Cervera, los hermanos Rodríguez y otros colaboradores del régimen de Elizondo. Recuerdo también a los profesores Martín González, Federico de Luna y Pedro Díaz, que llegaron días después a Michoacán. Guajardo, con su carácter de secretario de gobierno, me daba órdenes y recibía mis iniciativas. Desde luego, propuse la apertura de la Escuela Normal para Profesores y la transformación de la antigua Academia de Niñas en Escuela Normal para Profesoras. Esta idea fue muy bien aceptada y el 5 de mayo de 1915 pudimos hacer la inauguración solemne del plantel de varones y el 6 de junio del plantel de señoritas. Para este último se tomó el antiguo edificio del Colegio Teresiano, hoy Palacio Federal. Se intervinieron también el Colegio de Maristas, el Colegio Salesiano y otros muchos colegios y escuelas confesionales, pero no para cerrarlos, sino para organizarlos de acuerdo con el pensamiento laico, que era la norma de los hombres de la Revolución. Tampoco se pretendió que fueran cesados los profesores que atendían esas escuelas confesionales, antes bien se les dieron plazas de directores o de inspectores en diversos lugares del estado. De más de 50 profesores que servían planteles confesionales, solamente uno se negó a servir en las escuelas oficiales. Su determinación fue respetada. Se reorganizan los servicios públicos en los estados. Así como en el estado de Michoacán, en los demás estados que iban quedando bajo el gobierno constitucionalista se organizaban los servicios públicos. Quiero recordar, por ser este mi ramo profesional, cómo quedaba la instrucción pública en algunas entidades. En el lejano Yucatán, gobernado por el ínclito general Salvador Alvarado, hubo una revolución completa en el ramo educativo, en la que tomaron parte eminentes maestros, como lo fueron don Gregorio Torres Quintero, don Eduardo Ursáiz, don José de la Luz Mena y otros notables maestros. En Sonora y bajo el gobierno del general Plutarco Elías Calles, que alguna vez había ejercido el magisterio primario, quedó como director de educación mi compañero Luis G. Monzón. En Jalisco, gobernando el general Manuel M. Viegues y en algunos intervalos el licenciado Manuel Aguirre Berlanga, hizo una revolución educativa completa el doctor Martiniano Carvajal, gran maestro, de extraordinarios conocimientos. Colaboraron con él muchos ameritados maestros tapatíos. Después ocupó la dirección de educación de Jalisco don J. Abel Ayala, que inició la Escuela de la Acción, teniendo como colaboradores a los maestros Rafael Ramírez, Antonio Pons, Jesús Sánchez y otros. En Guanajuato asumió el gobierno el doctor José Ciurop y fue como director de educación el maestro Moisés Sáenz y como director de la Escuela Normal el maestro Alfonso del Castillo. Otros de los estados que progresaron mucho en el ramo educativo lo fue el de Veracruz, gobernado por el general Cándido Aguilar. Ahí se concentraron muchos maestros del Distrito Federal que salieron con el jefe Carranza a Veracruz. En Coahuila se encontraba el eminente maestro don Andrés Osuna y el maestro José García Rodríguez, que tan profundas huellas dejarían en la educación de aquella entidad, de la que han salido grandes maestros. La Casa del Obrero Mundial. Desde la breve administración del presidente don Francisco I. Madero, y después como una protesta contra la tiranía y el crimen, se empezó a gestar la unión de los trabajadores manuales u obreros de talleres y fábricas, en lo que se llamaría Casa del Obrero Mundial. Los primeros agitadores obreristas fueron un trabajador español de apellido Moncaleano, el licenciado Soto y Gama,
Luis Méndez, Rosendo Salazar y otros muchos. No intentamos en estas breves líneas hacer ni siquiera una breve historia que por otra parte ya está escrita por uno de aquellos agitadores en las pugnas de la gleba. Solamente queremos hacer resaltar el hecho de que aquellos días, primeros meses del año de 1915, quedó con fecha 17 de febrero firmado el pacto de ayuda del obrero a la revolución y de ésta al obrero para resolver todos sus problemas por medio de leyes justas, modernas y oportunas. Al encontrarse el general Obregón en la Ciudad de México, los obreros le pidieron un edificio para hacer sus reuniones, y él les dio el templo de Santa Brígida, que se encontraba en la acera poniente de las primeras calles de San Juan de Letrán, ya demolido por el ensanchamiento de la avenida. Pero les dijo el general Obregón, la lucha aún no concluye, vamos a pelear a la reacción. Aceptaron los obreros y salieron de México rumbo a Orizaba y Córdoba y se formaron con ellos los batallones rojos que estuvieron a las órdenes de los generales Celestino Gasca y Heriberto Jara y que fueron a pelear a El Ébano y a Celaya. Cuando los obreros dieron prueba de su lealtad a la causa, los batallones fueron disueltos y enviados sus componentes a instalar y formar la Casa del Obrero Mundial en diversos estados de la República. Un día me llamó el gobernador Elizondo y me dijo, ahí está un grupo de obreros que se dicen del Obrero Mundial, atiéndalos. Esta noticia me llenó de satisfacción, pues iba a tener la oportunidad de colaborar con el elemento obrero para su organización y dignificación. Desde luego me presentaron a Guillermo Palacios, Huesca, Muñiz y otros líderes que venían de México a Morelia a fundar la Casa del Obrero Mundial. Se les dio un edificio y se pusieron en contacto con otros obreros morelianos, como Juan Asensio, Nicolás Ballesteros y otros muchos, y se fundó la casa, primeramente en un edificio cualquiera y después en el arzobispado.